¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Santiago, ¿qué tal? Ah, mira, aquí está Julio Jesús, ¿qué tal? Súper, empezamos. En este capítulo ya faltan como 3 capítulos, creo que la vez pasada lo mencioné, pero deja corroborar. Aquí, sí, estamos en luego falta el Data Storage, luego el Data Quality y luego el Data Observability, o sea, ya faltan 3 semanas más. ¿Qué tal? ¿Alguien habló? Porque alguien habló, pero bueno. Pero sí, faltan 3 capítulos nada más. Yo, de hecho, estaba leyendo otro libro, lo terminé y como ya estaba empezado, lo terminé, lo estoy ya a punto de terminar de leer y voy en el último capítulo y el de Data Storage y Data Quality también están buenos. Comentó, ahora se está escribiendo. Estoy viendo aquí el chat mensajes. Buenos días, gente. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Yo lo leí, dice César. Súper, César. Buenísimo que estés aquí de nuevo. Vaya para no, para avanzar. Este capítulo, eh, para mí, ha pasado de ser o sea, la sesión pasada empecé a hablar como más de buenas prácticas y así, pero seguridad es algo que generalmente no se considera por alguna razón y debería ser una obligación no negociable, la verdad. Esto, o sea, la seguridad en datos no se trata de convertirnos, perdón, no se trata de convertirnos en expertos de seguridad, sino, sino entender estos patrones de arquitectura o recetas que como ingenieros de datos se deben implementar al momento de construir estos pipelines. Mira, él les va. O sea, generalmente, o sea, nos enfocamos, o sea, como ingenieros, en llevar a cabo la realidad la funcionalidad del rendimiento. La seguridad suele dejarse hasta el final, como un tipo de. O sea, no lo digo de cierta forma cuando empecé como esto en datos, como experiencia, como que, no nos va a pasar a nosotros. Y no es tan así. O sea, le ha pasado a las compañías, hasta los más grandes. O sea, no es un data breach o un brecha de datos, no es solo un problema técnico, sino es una crisis de negocio. O sea, ¿qué significa? O sea, lo pongo aquí, o sea, pérdida de confianza. O sea, los clientes casi es bien imposible recuperar. Luego puede haber multas pues, millonarias o multimillonarias que bajo regulaciones como el más común en caso de Europa, el GDPR, o en Europa o en Estados Unidos, el California, el CCPA, pues es un daño irreparable a la reputación de una empresa, una marca. Entonces, para entender dónde estamos como parados, eh, quiero poner, o sea, quiero que en el chat me pongan, o si quieren levantar la mano en el micrófono, si ustedes también les ha pasado esto de que, ¿sabes qué? La seguridad después, o ¿sabes qué? Lo consideré y lo pongo al final, o este tipo de cosas. Adelante. O a todos consideran la seguridad y ya nos pasamos este capítulo y ya no hacemos nada. Adelante, Cami. Vos sabés que, no sé si te acordás la competencia que yo había estado participando. ¿Sí? Bueno, ahora hace poco porque vamos a seguir, no, ganamos para poder seguir continuando con el proyecto y con mis compañeros nos pusimos a pensar, ¿y qué vamos a hacer en la parte de seguridad?
Porque hicimos los prototipos y todo, y después pensamos, ajá, pero la seguridad de esto, ¿cómo lo podemos controlar? Claro, ok, va. Y Les estamos pasó en el esa informe. fase. Ok, va. Súper, gracias Cami por levantar la mano. Excelente, muchas gracias. Sí, prácticamente lo que comentamos, pero gracias ahí por por este comentario que sí suele pasar y creo que en tu caso, o sea, como estoy más familiarizado con No el sé si tema puedo de que... agregar algo. ¿Cómo? No sé si puedo agregar algo. Ah, adelante, adelante. Sí, que estuve en un evento así que es Nerdearla en Buenos Aires y hablaban mucho sobre los datos que se filtran usando inteligencia artificial en las empresas. Que para hacer consultas o algo ha habido problemas porque filtran datos que no se tendrían que filtrar en las inteligencias artificiales. Buenísimo ese tema y es un tema que va a seguir pasando y creo que o sea, esto con la inteligencia artificial, no, más bien no creo, pienso que ya está pasando, que es uno como ingeniero debe estar pensando más como arquitecto, más estar diseñando de que a ver qué otras cosas pueden pasar, además de yo simplemente querer optimizar un pipeline y dejar los datos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Pero sí, buenísimo, ahí cambia ese punto que a mí me gustaría mucho más tocar en tema de inteligencia artificial. Aquí creo que en el chat, a ver, en el chat, Jesús no, Rodrigo Mechan comenta, el monitoreo cuenta como seguridad. Mira, aquí sí hay que levantar la mano adelante, pero en cuestión del libro, no es tan así. Un monitoreo te da esa, pues vaya, esa observabilidad de en dónde están esos picos de recursos, dónde ciertas personas entraron a tal lugar. Es un tipo de monitoreo, va. Pero si nos vamos al concepto de seguridad en cuestión de defensa, en cuestión de que yo, de autenticación, de auditoría y todos esos temas, no es como tal monitoreo. Puede ser una herramienta, pero no es como tal. Ven, comenta aquí Edgar. Ah, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? A ver, comenta aquí Edgar. En general, las buenas prácticas dependen del nivel de madurez de la empresa. Súper buenísimo comentario, Edgar. Y del equipo que desarrolla. Por ejemplo, los bancos, toda implementación debe cumplir con ciertos criterios. Súper buenísimo comentario, ¿eh? Para ser aprobado y desplegado. Ay, si se pasa por Dev, Test y Prod. Qué buen comentario ahí, Edgar. Gracias por el comentario. Está buenísimo porque sí, hay ciertos escenarios y empresas que, como lo comenté al inicio, no es negociable. No es negociable estar pensando en la seguridad después, porque son costos muy fuertes. Creo que alguien comentó más. Aquí está. Cata, ¿qué tal, Cata? Hace poco hubo un hackeo de Red Hat y me parece súper importante más seguridad. Ah, mira, súper, yo no me he enterado. Cómo puede ser uno para aportar un granito de arena? Va. Mira, eso de aportar un granito de arena, yo creo que con el tiempo se va a madurar muchísimo y esto de la IA y esto que hace mucho más a veces palpable que no sea tan fácil compartir información a ciertos modelos que tienen ese control de acceso, o sea, imagínense que de alguna forma, no solo IA, sino todos esos costos en profundidad temas de red, temas de acceso, temas los guardias, bóvedas, o pensándolo así, es mucho más complicado pensar a corto plazo que a largo plazo. Y ese es el problema principal. El granito de arena está en pensar en largo plazo y simplemente pensar como le llaman ahora hoy en día, bueno, no le llaman hoy en día, sino que es el deber ser, el Zero Trust Architecture, que es pues, pensar absolutamente en cuestión de autenticación y, y accesos,
Todos tienen que pasar por ciertos protocolos. No simplemente, ¿sabes qué? Porque es usuario en este IP en particular y tiene este patrón, pues ya puede acceder a tal lugar. No, no debería ser así. Pero es súper importante esto de la seguridad. Es algo que como ingenieros a nivel plataforma deberíamos todos, es un must, entender los costos que pueden haber por no seguir los patrones correctos y las buenas prácticas correctas sobre todo. Muchas gracias, Kate, por el comentario, buenísimo. Va súper. ¿En qué me quedé? Ok, ya. Siguiente slide. Pues ustedes siguen comentando, chat, levante la mano. Ya por terminar casi este círculo de lectura de este libro y ya les he dicho muchas veces que entre más comenten y más sean activos, mucho mejor para mí. Ok, pensando en defensa en profundidad, o sea, ¿cómo abordamos un problema que no debería ser tan complejo? O sea, la estrategia, lo que da el autor, es esta defensa en profundidad. O sea, como si fuera, aquí lo puse, como si fuera un castillo medieval, no dependes de una sola muralla. O sea, como pues, a veces las películas de que entras y después hay otra cosa y después hay otra cosa, luego están los guardias, luego al final está el tesoro. O sea, cada capa está diseñada para frustrar y hacer más lento como al atacante, el dado caso que fuera así. O por el simple hecho de las buenas prácticas, que simplemente si quieres acceder a cierta información, que tiene información sensible, alguien no puede decir, levantar la mano y decir, hey, quiero acceso, ok, ahí te va. No debería ser así. Pasan las cosas así en ciertas empresas, pero, o sea, no debería ser por las buenas prácticas que debemos de adoptar. En el mundo de datos, en general, como buena práctica o sea, las capas son la red, que es el perímetro, el control de acceso, que son pues, como las puertas, la protección de los mismos datos, que son los mismos pues, como guardias, y la encriptación, o sea, la protección de datos. Un buen ingeniero piensa como ese diseño futuro y piensa en todas esas capas, no solo en una. Eso es súper importante. Ahora, de nuevo, como en el slide en la presentación anterior, perdón, lo pongo igual por 4 familias, como lo plasma el autor. O sea, organiza estos patrones siguiendo esta filosofía de defensa en profundidad, que son el data removal, que es prácticamente cómo cumplir las regulaciones y olvidar los datos de forma segura. O sea, como olvidar. 2, access control, que es cómo definir quién puede ver qué, los permisos. Data protection, que es la capa como que más interna. Si un atacante logra pasar las barreras, se asegura que los datos sean como inútiles. Eso es como un tipo de data protection que es el autor. Y por último, connectivity, que es cómo las aplicaciones se conectan a los sistemas de forma segura. No es como simplemente un enchufe ya. Imagínense que un enchufe que no sea adaptable a otro lo quiera conectar a fuerzas, pues obviamente va a haber problemas. Pero este tipo de prácticas no es tan común y no se enseña tanto en el rubro de ingeniería de datos que me ha tocado ver en tutoriales, en todo. Todos quieren enseñar herramientas y aprende tal cosa y ya vas a hacer. Pues no es tan así. Hoy más que nunca, en cuestión de buenas prácticas y pensar como ese chip de diseñador, como arquitecto, es mucho más importante. Bueno, empezamos. Creo que hubo un comentario. Escuché. A ver, déjame checar aquí. Nicolás, ¿qué tal, Nicolás? Comenta, buenos días. Hasta ahora me conecto al club de lectura. ¿En qué capítulo del libro van? Es el capítulo 9. Sí, ¿verdad? O 10, espérame, no. Estoy viendo un día. Dame un segundo.
No, perdón, es el 7. Es el 7. Data Security Design Patterns. Yo porque ya me confundí, porque como ya voy en el último, el de 10, acabo de terminar de leer el de calidad de datos. Es el capítulo 7. Espero que ahí te resuelto tu inquietud ahí, Nicolás. Súper, el primero. La familia 1 Data Removal. Eh, mira, miren, gracias a las regulaciones como el GDPR, como el derecho al olvido que le llaman, es como una ley, ya no es opción. Pero el reto es enorme. Lo digo porque cómo, de un inicio, cómo encuentras y eliminas todos los datos de un usuario específico que están esparcidos en terabytes de logs o incluso gigas de logs y backups y hacerlo de forma eficiente y hacerlo de forma auditable. Eso es súper importante. Imagínense lo complicado que puede ser si no tienes una buena administración de datos. Aquí comento tus comentarios. Excelentes comentarios. ¿Y las sesiones anteriores están grabadas? Sí, están grabadas, Nicolás. Nada más que yo le pedí a Daniel Portugal, que es aquí el principal de Ala Wizards, que una vez que terminara todos los capítulos se subieran al, al YouTube. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la gente se le hace fácil decir, se va a grabar y luego lo veo. Y yo ya tengo demasiada experiencia como para ver esos patrones de que si no se suben, no están inmersos, no se comprometen. Y es una forma como para ayudarles para que puedan aprender. Esa es la razón por la cual no se están grabando. Cata comenta, pasa que a veces sale primero la tecnología y luego regulaciones. Buenísimo comentario ahí, Cata. Eso es súper importante. Y yo creo que es algo natural, Cata, porque primero tienes que vender. Vender, se vende de la mala forma, pero se tiene que vender y tienes que hacer negocio. Y dices, vamos al caso de la IA, vamos a vender, que te hace todas las maravillas y wow. Y al momento, a la hora, dices, híjole, es que no consideré esto. Y sabes qué, me falló esto. Pero se ocupaba vender. Todos, o sea, como, no sé, o sea, como queriéndolo traducir en el mundo aquí terrenal de por qué seguimos comiendo comida chatarra si sabemos que a futuro va a afectar. Es el veneno más perfecto del mundo que poco a poco te va matando porque no lo sientes luego, al inicio. Y en un futuro, pues ya pasan los años y dices, híjole, pues me pasó esto porque estuve comiendo mal. Lo mismo en el caso de seguridad. Te venden tecnología tal, y en un momento dado, cuando menos lo esperas, voilà, pasa un caos. Entonces, gracias, Cata, por el comentario. Primer patrón, que es el que le decís como teaser en el WhatsApp, que por cierto ya lo vamos a mudar al Discord. Ahí es mucho mejor para que todos puedan entrar y no haya cupo. El patrón es el Vertical Partitioner. Es aísla lo sensible para proteger lo crítico. Esto es para lograr este patrón en particular. O sea, el problema es claro. O sea, imagínense una tabla de visitas, datos personales de un usuario, no sé, o sea, el caso puse aquí, nombre, email, dirección de IP, quizás en miles o millones de filas. Entonces, borrar todos esos registros es una operación pues masiva, lenta y muy costosa. ¿Qué es lo que haces? Una solución como elegante que va a dar el autor, es un patrón, divide la tabla. Creas una tabla A, Users PI, que contiene los datos sensibles y tienes una fila por usuario y una tabla B, Users Visits, aquí le puse con los datos del evento. Y el resultado es un cambio radical en eficiencia. Para eliminar un usuario, ahora solo borras una fila en la tabla de PII. Y una operación que puede tomar o sea, horas, ahora se ejecuta en segundos. Es un cambio de pensar nada más. Aquí, como lo hablamos
anteriormente, pues siempre hay trade-offs. En este caso, el Vertical Partitioner, pues en algún momento dado como temas de analítica, ocupa saber cierta tabla A, qué relación tiene con cierta tabla B, y junto a esas dos con tabla C, tabla D, y si no hay un buen modelado de datos y a futuro existe esa necesidad de poder plasmar correctamente los datos en cuestión analítica, pues también cuesta, pero es un trade-off. ¿Qué prefieres? ¿Tener esa opción costosa o esto, pero optimizarlo a futuro o dejarlo así? Hay muchas opciones. Y nos vamos al siguiente patrón, que es el in-place overrider, que es, esto es sobreescribe inteligentemente, no solo borres. O sea, no siempre tienes el lujo de diseñar desde cero. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, o sea, aquí lo puse, o sea, ¿qué hacemos como un data lake ya existente lleno de archivos Parquet? O sea, aquí aplicamos esta buena práctica de sobreescribir, no solo borres. O sea, comparado con el punto, el patrón anterior, se contradice de cierta forma. Pero aquí, por ejemplo, en un data lake, no puedes borrar una fila de un archivo. O sea, tienes cosa en el caso de este Parquet. O sea, tenemos que reescribir el archivo completo. El proceso es, o sea, leer la partición, filtrar los datos del usuario en memoria y sobreescribir sobre el archivo original. Pero en esto viene un punto crítico que es nunca escribas directamente en el archivo de producción. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, por ejemplo, si un job de Spark falla a la mitad, o sea, dejas el archivo corrupto y pierdes los datos. La práctica correcta es escribir un nuevo archivo en un área de staging, es un ejemplo, y solo cuando termina el job con éxito, haces como un swap, como un renombramiento, perdón, como atómico, para decir, ¿sabes qué? Ya se puede ir a producción. Eso es este patrón. Hay patrones para todos ciertos escenarios y opciones. Y nos vamos al siguiente slide, que es la familia 2, Access Control, que es el principio de mínimo privilegio. Perdón, creo que una notificación. César, manejo el comentario de César. El patrón vertical partition no me quedó claro. El autor dice borrar solo un registro. Pero entonces deja todos los eventos. Sí, correcto. César, es justo lo que dijo. O sea, la forma en como tú diseñas, si tienes información PII o algo que no quieres que los demás puedan acceder o que haya riesgo, simplemente lo termina separando. O sea, él lo llama como división, pero también lo puedes imaginar como separando. Aquí nada más va a estar la información PII. Y aquí ciertas personas tienen acceso y hasta aquí. Cuando existen temas de auditoría que, ¿sabes qué? Cierta persona requiere eliminar sus datos y no quieren que estén, pues es mucho más fácil decir, pues aquí está en este lugar, por la fila. Los eventos los puedes mantener o incluso borrar, quién sabe, pero yo creo que por temas de auditoría también, mira, para este usuario tiene este evento, pero en este lugar ya termina eliminándose. Si alguien más quiere comentar respecto a la inquietud de César, adelante. Cata comenta, eso tiene que ver con la asignación de roles en la nube y el IAM, ¿verdad? Sí, correcto, Cata. Esto que estamos viendo ahorita principalmente es eso, y es un principio también de software de hace mucho tiempo, que si algo en ingeniería de datos, por la misma naturaleza, el contexto y semántica de datos, peca, es buenas prácticas de ingeniería. Un caso muy común es el famoso ELT, que la gente tiende a hacer queries y todo en producción y para probar algo en producción, costando dinero con ese mismo patrón y no tienen esas divisiones de como que creo que comentó César o Edgar, el Depth and Seed Prod. Fue Edgar.
ese tipo de situaciones. Mario Anthony, ¿qué tal, Mario? Comenta, claro, solo lo que va a usar el ingeniero. Ahí, perdón, Mario, no me quedó muy claro. O sea, respecto al comentario de Cata o lo que comenta César. Si quieres, ponlo en el chat o abre el micrófono. Pero ahí no me quedó muy claro el comentario de Mario Anthony. Bueno, mientras lo pone, avanzamos. El familia 2, Access Control. El principio de aquí es casi sagrado en seguridad para mí, que es el principio del mínimo privilegio. O sea, una analogía simple es, no le das la llave maestra del edificio a cada empleado porque ocupa entrar a su oficina. Simplemente le das la llave de su oficina. En datos es lo mismo. Cada usuario o servicio debe tener acceso a los datos y recursos estrictamente necesarios para hacer su trabajo. Y nada más. Eso es lo que debe hacer este principio particular y hay patrones para ello. Entonces, bueno, aquí en español es control granular a nivel columna y el autor lo plasma como fine-grained accessor for tables. Y aquí el control de acceso puede ser muy granular. A nivel columna, el problema es que diferentes roles necesitan ver diferentes partes de la misma tabla. O sea, un analista de negocio debería ver la ganancia neta. Un científico de datos no debería ver el nombre completo del cliente. Las soluciones que plasma el autor son dos principalmente, que son, bueno, o sea, tres, pero que son las vistas, data masking, dynamic data masking, pero los últimos dos casi lo mismo, en cuestión del concepto, del masking. El primero son las vistas, que es la solución clásica. Prácticamente crear la vista para cada rol, que simplemente es un select, que somete a las columnas sensibles. Y ya, así de sencillo. Y el data masking, o enmascaramiento, es una técnica más moderna, por llamarlo así, en cuestión de datos, y más dinámica. O sea, se definen funciones a nivel de base de datos que alteran el valor de una columna. O sea, muy resumido, por ejemplo, o sea, una tarjeta de crédito te devuelve asteriscos a menos que el usuario que consulta pertenezca a ese grupo de acceso de finanzas que tiene permitido ver esa información. Así funciona esto. Aquí creo que Mario Anthony comenta, aunque también de pedir permiso retrasa bastante el trabajo. Sí, Mario, o sea, muy buen comentario. Sí, que eso, créeme que lo he visto mucho en experiencias de trabajo, que es que retrasa, es que quiero acceder a cierto dashboard, pero no tiene el perímetro correcto y está expuesto a la red pública. Y que configurar los subnets y la VPC y todo eso para que solo quiero un dashboard. Sí, cuesta mucho tiempo, pero ¿qué prefieres? ¿Que se gaste un poco más de tiempo? ¿Que se gaste muchísimo dinero y tengas un problemón? Ahí es o sea, casi como el pick your poison, o sea, decide qué prefieres. Sí, se retrasar mucho trabajo. Siguiente slide. El patrón, este sería en vez de columnas, es por filas. O sea, fine grained access for tables, row. Esto es, todavía el control puede ser aún más fino. Y esto se le conoce por el autor, perdón, como row level security. O sea, el problema, por ejemplo, o sea, un gerente de ventas de Argentina solo debe poder ver las filas de sus ventas de su región de Argentina. Y la solución aquí son las políticas. O sea, se crea una política en una base de datos, por ejemplo, de forma transparente para el usuario. O sea, si lo queremos aterrizar muy sencillo, es como un where. O sea, para ti va a ser un where país igual a Argentina.
o igual México, o igual Colombia. O sea, para cualquier consulta que es gerente sobre esa tabla de ventas en particular. Aquí el principio de seguridad es súper potente. O sea, la seguridad se impone en la capa de datos, en la misma base de datos misma, no en la aplicación del cliente. Eso es súper importante porque esto evita que pueda saltarse esa lógica de negocio, de aplicación y acceder a datos que no le corresponden. Todo se centra en eso, en los accesos en particular. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estábamos hablando ahorita hace rato bueno, te cité más bien porque creo que Nicolás preguntó sobre los videos si están grabados o no y le dije que sí se están grabados, pero al final se van a soltar todos. Tanto en el canal de Data Wizards como en mi canal de YouTube, que ahí haciendo promoción al grupo Data Wizards. Sí, exacto, comenta Daniel. Súper. Siguiente, aquí está, slide. Siguiente slide. Control de acceso a recursos de infraestructura. Él le llama al autor Fine-Grained Accessor for Resources. Llevamos este principio, perdón, ahora a nivel de infraestructura. Aquí hablamos lo que comentaba Cata, del IAM. O sea, principalmente en esto, en la infra en cloud, hablamos del famoso IAM. Problema, digamos un pipeline en Airflow que corre una instancia EC2, necesita leer un bucket de S3, darle instancia, perdón, darle a esa instancia acceso a todo el C3 es un riesgo de seguridad. Y aquí, ojo, aquí puede ser que hay gente que, ¿sabes que yo le he dado acceso a todo y no me ha pasado nada? Ya ha corrido 3 años. Sí, es cierto. Y es el riesgo mismo de las buenas prácticas que no se ve tan palpable y no se enseña. Es un riesgo de seguridad catastrófico esto. O sea, la solución entonces, de forma elegante, son los IAM roles. Creamos un rol específico para esta necesidad, se le adjunta la política que es extremadamente explícita, perdón, o sea, políticamente explícito que solo le permite la acción, por decir, S3, agarrar objeto, y solo sobre el recurso tal para este bucket en particular, y ya. Ahí les va, o sea, en seguridad, la buena práctica casi es, y es lo que dice el libro de Fundamentals of Data Engineering, ¿eh? O sea, es ser paranoico y ser explícito, así. Eviten esos temas genéricos lo máximo posible y más vale que tome tiempo, más vale que tome tiempo. Y que incluso si no pasó nada anteriormente, no se preocupen, o sea, es la buena práctica, eso es lo que se debe hacer. Aquí, pregunta, creo que sí. Nicolás, ok, pregunta Nicolás. Acabo de ingresar en una empresa que no tiene los datos centralizados y tienen proveedores de datos. ¿Qué será lo primero que debería hacer? Ok, Nicolás, aquí, si alguien quiere levantar la mano adelante. Ah, creo que Edgar levantó la mano. Bueno, adelante, Edgar, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. o sea, lo que sucede, entiendo aquí que cuando hablamos del RBAC y del control de acceso basado en roles, por ejemplo, dentro de Azure, que justo se ingresa desde el Access IAM, entonces tenemos dos tipos de acceso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los roles que se gestionan a nivel de usuario y los roles que se gestionan a nivel de aplicativos, bueno, entre soluciones cloud. Como en Azure Data Factory, por ejemplo, se le puede configurar Azure Data Factory con Databricks a través de un service principal para que entre esos dos se puedan comunicar directamente sin que un usuario tenga acceso por ejemplo, a la fuente, a Azure Databricks, por ejemplo, sino que simplemente se pueda conectar. Entonces, esto es lo que entiendo lo que están hablando aquí, porque en el anterior era el principio de menos privilegio estaba orientado a usuarios, y este es entre infraestructura netamente, ¿verdad? O es que este combina todo. No, combina todo porque es un patrón de IAM de cloud. Pero lo que estamos Ok. hablando en cuestión de Azure y eso, pues es la infra de cloud, que está serverless y todo eso.
Ok. Listo. Esa era la consulta. Entonces, está bien, va por ese lado, porque en general usualmente se maneja así, pues, ¿no? En la nube. Y sobre la pregunta que hacían por ahí de qué deberían hacer primero, pues lo primero es ver qué roles se van a crear. O sea, de todas maneras todo se gestiona por roles. Entonces, van a definir sus recursos, qué recursos tienen disponibles, cuáles van a ser los niveles de acceso y manejar justo con el principio de defensa en profundidad para ver cómo se va a organizar los niveles de seguridad en cada una de esas arquitecturas. Entonces, va por ahí. Súper, gracias ahí, Edgar. Complementando comentarios de Edgar ahí, Nicolás, me voy a ir más atrás. Y es un tema que te lo digo por experiencia, o sea, yo tengo más de 10 años en el mundo de datos. Vete un paso más atrás. Proveedor y negocio deben hacer contratos. Existen los NDAs. Ahí es como, a ver, tú como proveedor tienes que seguir ciertos requisitos y no utilizar la data a favor, tal. Desde ahí es un principio. Eso es súper importante. ¿Por qué lo digo? Porque si incluso el comentario aquí de Gartear, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, no hay ni un contrato. Imagínate que no hay ni un contrato. Y llegas tú, ok, te doy el acceso a IAM, va, ok. No tienes los accesos. De alguna forma, tú si le diste los accesos en IAM y todo lo que quieras, puede el proveedor de alguna otra persona acceder a la información. Si lo accede, ¿de quién es el problema? No es el que configuró y todo eso, sino el negocio. Es decir, ok, o sea, accede a los datos y dime, hey, ¿dónde está el papel que lo avala? No hay papel. Y es un problema mucho más profundo y más como pensar más allá. Eso, digamos, como hablando de capas, es otra capita más. Y ahí es súper necesario que los proveedores tengan ese tipo de contratito y luego ya existe, ok, para cierto proyecto y ciertas reglas, ciertos accesos y no puedes acceder a tal historial porque tiene cierta información que tú no estás dispuesto, como salió en el contrato, tal. Eso es en resumen ahí, como implementando lo de Edgar. Espero que te haya quedado claro ahí la duda, Nicolás. ¿Qué me quedé? Ok, ya, la familia 3. Oye, faltan 15 minutos y es que ha estado muy activo, pero qué bueno. Vamos un poquito más rápido. El Data Protection, que es la familia 3. Aquí ya controlamos, o sea, quién entra y a qué puertas tienen acceso. O sea, pero aquí lo que pongo así en general es, si acceden que no entiendan, como si es otra capa. O sea, si un atacante logra, o una persona con conflicto de intereses o malas intenciones, logra pasar todas esas barreras y al llegar los datos, ¿qué es lo que va a encontrar? Datos inútiles y que sea indescifrable. Eso es esta familia. El patrón es el encriptor. O sea, aquí es la herramienta fundamental, es un estándar no negociable. O sea, y aquí hay dos como grandes categorías, que es el REST, en reposo, que protege los archivos en físico, o sea, como en descanso. En la nube es tan simple como activar casi una casilla de verificación. Y hay ciertos en nube también, Key Management Service y todo ese tipo de detalles, que hay rotación de llaves y todo un tema más así. Y el otro es Encryption in Transit, que es pues, en tránsito, que protege los datos mientras van viajando por la red. O sea, independientemente si tienes un VPN o un VPC o lo que quieras respecto a los protocolos, pues sus respectivas subnets o lo que quieras, debe tener un protocolo seguro, como en el caso del TLS o el SSO. Y la buena práctica aquí en estos, o sea, en cuestión de encriptación, es simple, activen las dos. No debería haber excusa para no hacerlo. O sea, los proveedores de nube lo hacen muy fácil, de hecho. O sea, ya uno viene incluido y te viene como protocolo, parte de sus SLAs y todo ese tipo de detalles. Adelante, César.
Yo tengo una mala experiencia justamente con esta parte de encripción. Antes de, justamente, ¿no? Que hubiera como estos data vaults o key vaults pues para el manejo y administración de credenciales. Y bueno, por malos procesos de la empresa, la persona encargada de, pues, administrar estas llaves y estas credenciales dejó de estar y nadie restauró esto, ¿no? Entonces no pudimos descifrar la información de muchos años atrás, ¿no? Y Wow. bueno, ya después obviamente pues ya está en la nube, ya es mucho más fácil, pero antes sí tenías que tener mucho gobierno en quien iba a administrar justamente pues todas estas llaves y todos estos accesos, ¿no? Buenísimo comentario, César. Gracias por el comentario, súper valioso. Y sí, suele pasar este tipo de escenarios. Gracias ahí por compartirnos la experiencia, César. Va, un poquito más rápido para tenerlo el campo de preguntas y respuestas. Va, este patrón, anonimización contra pseudonimización. Hasta la fecha se me hace difícil decirlo todo. O sea, anonymizer, pseudo-anonymizer en inglés, que viene en el libro. Aquí, miren, cuando necesitamos compartir datos con terceros, que aquí va un tema relacionado a lo que comentaba, pregunta de Nicolás, pues entramos en un mundo de esto de anonimizar. Pero hay una decisión como crítica, que llegas a un punto en que vas a converger y que vas a decir cuál va a ser o sea, la información que vas a proporcionar y cómo lo van a interpretar y cómo lo van a adoptar. Y habla de estos dos, es el anonymizer, ese es irreversible. Eso es lo que habla el autor. Su objetivo es eliminar el PII. Por cierto, he dicho mucho PII y probablemente personas no saben, es el Personal Identifiable Information, que es información identificable personal. Y la anonimización que es para siempre, usualmente o borrado la columna o prácticamente borrado la columna. Y eso que garantiza máxima privacidad, pero a costa de perder la utilidad analítica. Esa es la diferencia. Y el pseudo-anonymizer, que es potencialmente reversible, o al menos como consistente, su objetivo es reemplazar el PII con un token o con un hash. Esto nos permite seguir haciendo análisis, pero introduce ese riesgo de reidentificación. Aquí si me alcanza el tiempo, lo voy a comentar al final, pero quiero terminar los slides. Pseudonimización práctica, pues, o sea, esto es el hashing seguro. O sea, el problema es, necesitamos contar cuántos usuarios únicos visitaron nuestra página por país. La solución es, en lugar de, o sea, es guardar el hash y le llama el autor como el salt, que es como una cadena secreta que se añade antes de hacer el hash para hacerlo aún más seguro. ¿Cuál es el resultado? En este caso, por ejemplo, en un mail, o sea, siempre el mismo mail va a producir el mismo hash. O sea, eso permite lo que comento en el punto 3 aquí en el slide, que es un análisis como preservado, que nos permite hacer un count distinct user hash. Y eso es, o sea, esta capa, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a mencionar una vez. El tema de reidentificación es un riesgo que, imagínense que yo conozco muy bien a alguien en particular. Digamos, aquí voy a comentar a César, por ejemplo. César lo conozco muy bien, sé dónde vive, tal, pero no conozco su correo y su dirección. Si yo tengo acceso a la información, me encuentro a César por el correo, pero veo otra metadata, ahí lo logro reidentificar y decir, ¿sabes qué? Está por ahí. Es un tipo de riesgo que estás dispuesto a llevar, dependiendo de este práctico patrón. Ya para terminar rapidito, faltan 8 minutos. Entonces, bueno, aquí prácticamente lo comenté. De identificación. Y la familia 4, conectividad.
que es lo último que comenté respecto a la conexión. O sea, cómo se autentican nuestras aplicaciones de forma segura. El objetivo es asegurar puntos de entrada correctamente. Y lo habla Secret Pointer y Secretless Connector, que es, el Secret Pointer es una buena práctica que es, en lugar de poner la contraseña en el código, la guardamos en un gestor de secretos. O sea, no solo nuestra aplicación, no solo tiene un puntero, o sea, la analogía es, no llevas la llave contigo, sino que sabes dónde está de forma segura. Y el otro es el Secretless Connector, que es, eliminamos las contraseñas por completo. Usamos autenticación del IAM, por ejemplo. Nuestra aplicación, gracias a su rol, pide un token temporal. O sea, lo usa como contraseña solo para uso, para conectarse a la base de datos. La analogía, por ejemplo, es, no necesitas la llave porque la puerta tiene una cerradura biométrica, por así decirlo. Esa es el resumen de estos dos. Listo, ya para 7 minutos para las preguntas y comentarios. El siguiente capítulo es el de, no lo puse acá. Ah, bueno, sí, Data Storage Design Patterns. Creo que aquí comentarios y César. Adelante, César. Justamente tenía un comentario con respecto al punto anterior y creo que fue como valioso complementar. ¿De este? Y mencionaba que él estaba trabajando en ambientes de Azure, ¿no? Conectaba Data Factories y a través de Workspace y que lo hacía a través de Service Principals, ¿no? Y justamente pues el Secretless sería como una, bueno, en Azure lo llaman Managed Identity, ¿no? Identidad es prácticamente la identidad de conciencia sobre los recursos. Perdón, César, no sé si sea yo, pero le estás cortando. No sé si alguien más alcanza a Pues, identificar eso. ya. Bueno, igual lo pongo acá en el chat. Lo último, casualmente te escuché, lo pongo en el chat. Pero va, y de hecho aquí estoy viendo comentarios. Hugo Legua comenta, algo como la documentación soy yo. Hay memes y cientos de memes de eso y casos de terror, que la documentación es el personaje. Sarniento comenta, Salting evita Rainbow Table Attacks. Ok, no sé si lo que estabas hablando, César, era respecto a eso que comentas. Igual en el chat ahí vamos a esperar. Aprovechando, faltan 5 minutos. Comentarios, dudas. Ya se mudaron a Discord. Sí, no, comenten cualquier cosa relacionada, si no es del capítulo en particular. Algo que han vivido experiencias aparte de los siguientes capítulos, el Data Storage, qué dudas pueden surgir. ¿Qué más? Rodrigo, Cami, César, Cata. ¿Quién más está por aquí? Paul, Julio. Sobre el data storage, más que todo sería con el tipo de ingesta. Como soy nuevo también y recién he comenzado, los tipos de ingesta, cómo se debería ingestar correctamente un archivo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar una solución o qué debemos de buscar principalmente. Ok, súper. Sí, mira, bueno, yo ya leí el capítulo. No les quiero hacer spoiler. Así que, bueno, o sea, en cierta forma es algo que comentas ahí relacionado, Jesús. Pero sí, por cierto, ¿cómo te ha ido o sea, en tu trabajo nuevo que ahí nos comentaste tu milestone? Ah, la Omar. Capacitación, como siempre cuando se ingresa a un nuevo trabajo, capacitaciones, pero mi PO es para mí magistral, porque la primera semana me ha dicho, desde que llegué, mi primer día fue, ya, tú eres el joven, el nuevo. Tenemos entrevista con los practicantes, 3 alumnos, tú dictas la clase. Desde el primer día, tú dictas la clase algo rápido. Ingestación con Spark, limpieza de datos, algo breve. Uy, Dios, el primer día fue a todo de acá para allá buscando información. Terminó todo,
me conversó un rato, me dijo muy bien, hasta correcto, y me dijo, tienes esta semana para sacarte AZ900. Así que estoy de acá para allá ahorita aprendiendo un montón. Me parece súper interesante lo que estoy viendo, todo lo que estoy absorbiendo, y es hasta dar mi actualización sobre mi primera semana de trabajo. Súper, qué buena noticia, excelente ahí, Jesús. Y esperemos que, o sea, yo creo que sí, pues puedo confirmar que todo el apoyo, o sea, el crédito te lo llevas tú, obviamente, pero los comentarios ahí de la comunidad en Data Wizards, tanto de ciertos usuarios como en general, muy probablemente te van a haber ayudado en su momento para conseguir este milestone y pues tienes todo el perfil de ingeniero. Ahora seguir aplicando y no bajes la guardia. Al contrario, consistencia aquí es la clave. No, claro, estoy muy agradecido con todos, con los dos Daniels, con toda la comunidad, todas las ponencias contigo. Me leí tu libro, te he preguntado sobre el libro. Más bien, tu libro me ayudó mucho con las preguntas, porque a la hora de las entrevistas sí me sirvió el tener esa lógica de el por qué debería estar haciendo esto. Una vez pusiste un ejemplo, me acuerdo de que, ¿qué pasa si estás haciendo el trabajo y de la nada se cae el pipeline de producción? ¿Qué hacemos? Uy, Dios, me puse a preguntar, a investigar. Eso le comenté también al entrevistador y empaticé con él también. Así que Súper. nada, súper agradecido con todos y como tú mismo has dicho, a dar seguir para adelante. Claro, güey, buenísimo. Gracias ahí también por leerte el librito ahí. Sí fíjate que sí me costó. Yo pensé, dije, me lo voy a aventar en 2 semanas. Me tardé 2 meses y medio en escribirlo. Ahí estuvo, no es sencillo. Por eso, pues, me he aventado muchísimos libros leyendo y sé lo complicado que es. Además de leer casi como de reseñas de libros antes de comprar y todo eso, sí es súper crítico. Comentarios que estoy viendo. Cierto, nuevamente, felicitaciones Jesús, dice Hugo. Mario Anthony, lo más popular ahora, al menos en Azure, es Entra. Es Entra. Bueno, ahí no sé, falta un minuto. Voy a decir una. ¿Han estado en algún proyecto? Perdón, Nicolás comenta. ¿Han estado en algún proyecto o empresa que tengan todos los datos centralizados on-premise? Sí, sí he estado en experiencias en 2 empresas. Sí, ¿por qué la pregunta, Nicolás? O sea, ¿algo en particular que te inquieta? Generalmente es un tema puede sonar como cuello de botella, pero debes de entender la razón por la cual lo hicieron así principalmente. Una buena práctica hoy en día es tener como tu especie de data fabric, o sea, tu centralizado donde esté la información raw, o sea, que por aquí en cuestión de analítica van a pasar y aquí va a estar la información. Y lo que está en tendencia es que las áreas, los stakeholders, en este caso para lo centralizado, actúen como el data mesh. O sea, cada quien tiene su dominio en expertise, cada quien tiene esa capacitación para tener las buenas prácticas de seguridad, de automatización, de operaciones, para que puedan ejecutar correctamente la información. Y en eso transversalmente está patrones de infraestructura y patrones de gobierno. Eso es lo que debería ser cuando la información está centralizada. No necesariamente on-prem, pero sí. Mario Anthony comenta Data Analysis with Python and PySpark, Jonathan and Brooks. ¿Es un libro ese, Mario? Ese no lo ubico. Cata, esta sesión me llamaba mucho la atención, gracias. No, nada que agradecer, Cata, al contrario que tú, ya lo he mencionado. Pues yo lo he visto, todo lo que has progresado desde que te conocí, junto con Cami, que Cami hace poquito se llevó el premio, o sea, no por nada, o sea, no es algo que no se deben de sorprender, es algo porque han sido constantes, ya han aprendido bastante y se refleja, con el tiempo se va a reflejar. Nico comenta, no quieren pagar servidores en la nube. Ok, Nico, ahí ya es hora, fíjense. El tema, debes de entender primero el por qué. O sea, no es porque suena sencillo, o sea, obviamente desde mi lado decir por qué, pero ya he pasado por esto. Debe haber una razón en particular.
más allá. No solo lo que está en, digamos, un iceberg. Imagínate, estás viendo tú lo encimita nada más. Debes entender el por qué abajo. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas. No, mira, o sea, puede ser cosas bien sencillas, créeme. Temas de que, ¿sabes qué? Que tenga la idea es que es más costoso, porque escuché un caso de terror y que tal y tal. Y pueden ser que estén sesgados. Puede ser que la información que está ahí esté súper mal administrada y cueste más tiempo y temas de licitación con proveedores y si no lo quieren hacer en casa y capacitación. Son muchas cosas muy complicadas. Es un tema más de administración de datos ahí, Nicolás. Que te quede claro eso. Es un tema de administración y un tema que no estás viendo a primera instancia. Pero va, ya nos pasamos de tiempo. Ya saben, conmigo, por mí puedo. Adelante, Rodrigo, adelante. Ya es un tema ya fuera, se puede decir, del ámbito de la charla, pero sí me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? O sea, o mejor dicho, tu consejo, ¿no? ¿Cómo haces tal vez cuando para repasar o estar estudiando para diferentes nuevos temas? En el caso de, bueno, uno está constantemente en una computadora, ¿no? Y uno a veces es susceptible a las distracciones, ¿no? ¿Cómo haces tú para, se puede decir, concentrarte cuando estás, se puede decir, en el trabajo, eso, enfocarte y evitar las distracciones? Esa es mi pregunta y también pedir tu consejo por ahí. Va, súper gracias. Mira, puedo atacar este comentario de varias vertientes, pero es súper interesante. Mira, me voy a ir, no al lado técnico, me voy a ir al lado de que yo en su momento también leí muchos libros non-fiction, o sea, de productividad, de inteligencia emocional, de superación personal, de historia. Ahí te va. Primero, la razón por la cual a veces llegas y dices, es que me distraigo, es un tema emocional. Te puede sorprender mi respuesta, pero es emocional. Es un tema, lo que le llaman el procrastinación. De hecho, o sea, lo voy a spoilear un poquito, pero el curso que estoy haciendo de Pipeline Pro, voy a hablar un poco de eso. O sea, es un tema en que la gente a veces primero se abruma con tanta información y es normal. Busquen un tutorial de inteligencia artificial ahorita que tienes que tener que cierta capa de mantenimiento para operaciones, otra para que no se mueva la data, otra para tal, y dices, no, pues, ¿en qué momento va a empezar? No sé. Es un tema, y lo cita, o sea, es un tema de Aristóteles, que nos vamos un poco más hasta atrás, y dice, es un skill issue, un tema de habilidad. Si tú sabes algo muy bien, no vas a hacer procrastination. Muy clave. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé cocinar. Soy pésimo cocinando, créeme. Incluso un momento en mi vida que me dediqué a hacer eso y pobrecitos las personas que consumieron eso, pero o sea, yo sinceramente no sé. Y cuando yo digo, ¿sabes qué? Es que esta vez yo voy a cocinar bien. Llego a la cocina, abro el refrigerador, no sé qué hacer. Pido comida. Es un tema porque no tengo habilidad. Ahora, ¿cómo tú reduces ese gap? ¿Cómo lo reduces? Y está bien sencillo. Es una regla en que las personas, la forma de cómo aprender la están atacando diferente. Eso es todo el problema. Ahí te va. Yo me voy a inspirar para hacer esto. Eso es lo incorrecto. Me inspiro para hacer esto, ok, no sé qué, y luego ya lo voy a hacer. No funciona así. Es al revés. Haces una acción muy pequeña, ridículamente pequeña, la tarea. Si tú quieres hacer un proyecto, voy a hacer un pipeline de datos, end-to-end. En vez de pensar así, debes de pensar, voy a abrir la computadora. Te lo juro que cambia muchísimo tu forma de pensar. Cuando abres la computadora dices, ok, falta un poquito más. Falta un poquito, o sea, perdón, puedo hacer un poco más. Y haces un poco más. Y así sucesivamente para que tú estés en ese, como le llaman, el flow, el flujo, para poder haciendo cosas. Y esa es la razón por la que muchas personas fallan así de que no pueden hacer ciertas cosas y terminan pensando que la forma correcta es inspirándose para poder hacer algo y no, es hacer algo,
ridículamente pequeño para después hacer lo siguiente. Si piensas en grande, te vas a abrumar, y es normal, somos humanos. Yo también pasa, y les acabo de platicar en la cocina, y no es mi intención ser cocinero, pero ese es el tema particular. Ahora, cito un libro súper famoso, Libros Atómicos. ¿Cómo hacerle para no, o sea, exactamente, Jeff, Hábitos Atómicos, Atomic Habits, que es, ¿cómo hacerle para no distraerte? Quítatelas de la cara. Así, práctico. Hay un celular, pídele a tu perro o al vecino que quieras. No me lo des de aquí a 5 horas porque tengo que hacer esto. Esa es otra opción. Y por último, ya nos pasamos aquí de tiempito, pero ya vi que varios aquí están. Gracias por quedarse, y buena pregunta, Rodrigo. Por último, respecto a estudio. En aprendizaje hay varias formas. Esto no está en el libro, en mi curso de Pipeline Pro ni nada de eso, pero el tema es que siempre en las escuelas y en la forma de enseñar nos han hecho pensar que aprendes cierta herramienta, aprendes de esta forma, haces esto, otro, y así es la ecuación, esa es la solución, y no, todos funcionamos diferentes, todos. Algunos aprenden más visual, otros aprenden escuchando, otros aprenden leyendo, pero en general lo que tienes que hacer para aprender bien efectivamente es repetición espaciada, es cada vez, o sea, lees un libro y en un momento se te va a olvidar, tienes que repetirlo de alguna forma. Otro, la técnica Feynman. Esa es buena, es prácticamente enseñarle a los demás, en términos planos, que es cierta cosa. Como explain me like I'm 5. Eso. Y tercero, el deep dive, que es, o sea, es clavado profundo, que es en aprendizaje, cómo yo me reto a mí mismo preguntando cosas que no sabía. Un pipeline de datos, tú lo terminas haciendo, la data está súper bonita, estructurada, no hay problemas de errores, no hay cosas de experiencias reales, te sale bien el pipeline, llega una empresa y hace eso, va a ser súper complicado porque no tiene la experiencia. Tú te empiezas a hacer las preguntas y piensas, ¿cómo haces esto? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa esto? Y para eso existe, pues actualmente, gracias a Dios, por así decirlo, la inteligencia artificial, que puedes adaptarla para que sea crítica y decir, que de lo que yo no conozco, tú puedes ir a ciertas aristas para preguntarme y decir, ¿por qué esto? No saber no solo el cómo, sino el por qué. Me extendí más de tu pregunta, Rodrigo, pero creo que con las primeras dos te resolví tu inquietud respecto a cómo estudiar, o sea, y cómo no distraerte. Cuando comentaste respecto al aprendizaje, creo que me desvié por eso, pero creo que hasta aquí resolví tus inquietudes ahí, Rodrigo. Sí, muchas gracias también por darte ese tiempo de responderme. Y bueno, más que nada la consulta va porque a veces en el trabajo, algunos meses estamos, se puede decir, trabajando, se puede decir, con una herramienta y de la nada te dicen, bueno, tienes que aprender esta herramienta nueva. ¿Por qué? Porque el cliente quiere que usemos esto. Y a veces también tenemos poco tiempo, se puede decir, para aprender esta nueva herramienta y muchas veces también, como estamos, se puede decir, como que sabernos dividirnos, ¿no? Entre avanzar lo que tenemos que hacer, pero también tenemos que aprender esta nueva herramienta. Por ahí más que nada iba mi pregunta, ¿no? O tal vez por ello. Y súper muy bien. agradecido por tu respuesta. No, nada que agradecer, Rodrigo, al contrario, por hacer la pregunta. Últimos 2 comentarios, aquí empiezo a leer, bueno, 3, Hábitos Atómicos y Enfócate, libros muy buenos. Jesús comenta, sí, buenísimo. Cami, también está la creencia de que hay una edad límite para aprender, de acuerdísimo, sí, esto es muy cierto. Creo que esa creencia, o sea, me atrevo a decir que viene más de las generaciones pasadas, como que las generaciones pasadas era más de, o sea, la solución era, estudia para una carrera, haz conexiones dentro de ahí y creces y ya, o sea, como que la solución es la receta. Y lo que estudiaste, eso es, te casas con la carrera, y no es así. Hoy en día no,
Si fuera a hacer la receta, muchos ya estuvieran súper millonarios y así, pero no, así no es la solución hoy en día. Es exactamente, Cami, la creencia es que no, o sea, esa es la creencia y no hay edad, absolutamente no hay edad para aprender. Más bien creo que se están perdiendo la forma en cómo aprender. O sea, mucha gente por la misma velocidad de estar pensando de que es que tengo que aprender esto luego, estás el fear of missing out, de que me voy a perder esto y no lo voy a aprender a tiempo y cosas así que dices, pues ya está en la palma de mi mano la información y no lo aprendo correctamente y te preguntas, ¿sabes hacer esto? Y yo, sí, ¿cómo? ¿Cómo pasa para cierto escenario y no para el escenario que viste? Y dices, pues ya, hasta ahí termina. Y por último comentario, Jesús, en eso te doy la razón. No existe una edad límite para comenzar a aprender. Súper, ya nos pasamos 13 minutos. Como siempre les digo, manden mensaje individual si tienen dudas, comentarios, sugerencias, lo que sea. Ya se va a terminar el ciclo de lectura. Cuando termine este libro, pues hacen votación si quieren que siga yo como facilitador. Y hablo por todos también. Si tienen dudas, tírenlo en el grupo de Data Wizards y estén más activos en el ¿cómo se llama? En el Discord, ahí es la nueva plataforma. Súper, nos vemos a todos. Gracias a todos por estar. Chao, chao. Chao. Gracias.